porque raramente en el pasado no ha ocurrido que alguien haya hecho un análisis de la penalización que le impuso Francia a Haití como consecuencia de la expropiación de los terrenos de los colonos franceses, y que en su oportunidad el rey Carlos X condenó a Francia a una reparación de unos 150 millones de francos. Por primera vez, y lo enfatizo, y este es el dato curioso, por primera vez un economista dominicano, el doctor Andrés Daguajer Hijo, ha hecho un análisis completo y detallado de lo que significó esa deuda, independientemente de las decisiones posteriores que fue tomando el gobierno francés, conscientes de que el peso de esa deuda de unos 150 millones de francos era algo prácticamente en su periodo, algo extremadamente difícil de saldar. De ahí que los gobiernos haitianos, comenzando por Jean-Pierre Boyer, tuvieron que endeudarse con la propia banca francesa para atender el servicio de esa deuda, y pasados los años, entre paréntesis, y con motivo de la ocupación de República Dominicana durante 22 años, a la República Dominicana a prorrata se le asignó el pago de una parte de esa deuda que le impuso Francia a Haití. Y los dominicanos, por supuesto, en el este de nuestra isla, protestaron conjuntamente con los haitianos por el peso que significaba esa deuda. ¿Qué hizo el gobierno haitiano en esa oportunidad? Bueno, primero recogió todas las monedas metálicas para tratar de honrar esa deuda, y luego comenzó a emitir dinero inorgánico, creando una inflación en su época descomunal. Pero lo importante de este titular y artículo que publicara el doctor Andrés Daguajer Hijo, Financiamiento o Reparación, es que finalmente, ya por 1900, prácticamente en los 1900, el presidente Jean Bertrand Aristide le hace una reclamación a Francia de que tiene que repagar esa deuda y el monto que significó al valor presente de unos 21.000 billones de dólares. Dicho sea de paso, Andy Daguajer, en los comentarios que hace en su artículo Financiamiento o Reparación, destaca que como parte de esa indemnización que teóricamente se le impuso por parte de Boyer a la República Dominicana de repagar esa deuda de 150 millones de francos, que ahora, en vez de el gobierno francés haber hecho una oferta de financiar el Metro de Santo Domingo, que debería, como una compensación y reparación en el caso de República Dominicana, pura y simplemente asignar una partida para pagarle a República Dominicana lo que fue la prorrata que le impuso el gobierno de Haití a República Dominicana como pago de esos 150 millones de francos a Francia. Es importante destacar que esta ha sido una contribución realmente muy interesante, porque hay un análisis completo y detallado de lo que significaba el monto de esa deuda, y cuando uno piensa que Francia le impuso a Haití el pago de unos 150 millones de francos, pero que Napoleón le vendió la Luisiana, el terreno de la Luisiana a los Estados Unidos de América en 80 millones de francos, un terreno equivalente a 10 veces el tamaño de Haití, porque se extendía la Luisiana
hasta el Canadá, uno tiene una idea de la magnitud de lo que se trataba. Finalmente, queremos destacar que esta sugerencia que ha hecho, sobre todo, asumiéndose que el Congreso de Francia, que conoció en una sesión esta propuesta de reparación al gobierno de Haití, de lo que fue el peso de la deuda que se le impuso como reclamación del valor de los terrenos de los colonos, de 150 millones de francos de la época. Es importante porque si el Congreso francés aprobase el pago de esa indemnización o de una parte o porcentaje de la misma, debería de incluirse inclusive ahí a la parte correspondiente a la República Dominicana. Por otra parte, es bueno destacar que, como lo ha dicho el presidente de la República, Luis Abinader, la gira de Abinader, y esos fueron los titulares, pone a Haití otra vez en la agenda internacional, ya que el mandatario aprovechó sus viajes para reiterar el llamado a la comunidad internacional por Haití. Se refiere muy especialmente ese titular de lo que fue la prensa nacional al hecho de que en las visitas tanto al presidente de Francia como al presidente de Brasil, independientemente de las conferencias en las que participó el mandatario dominicano, tanto en Francia como en Brasil, hay que destacar que hubiese sido una buena oportunidad haber tocado el tema de precisamente lo que fue la participación de Brasil dentro de los cascos azules de las Naciones Unidas en la ocasión anterior que estuvieron en Haití, porque fue mediante una conversación entre un presidente de Francia, el presidente de Estados Unidos y el presidente Lula en su periodo previo anterior, que se llegó a un acuerdo para que fuera el ejército brasileño que formase los cascos azules y ocupase Haití durante los años que lo hizo. Hacemos una breve pausa y retornamos en unos instantes. Desde el primer día supimos que permanecer en el tiempo era cosa de trabajo, de voluntades, de producir recursos para crecer y progresar. Hoy, más de un siglo después, reafirmamos nuestro compromiso de seguir siendo ejemplo de superación año tras año, y lo hacemos confiados en nuestro mayor activo, nuestra gente. Miles de obreros y empleados que continúan aportando sus conocimientos y experiencias a esta jornada de logros y realizaciones que nos enorgullece. Central Romana Corporation Limited. Más de un siglo de trabajo y progreso como el primer día. Atrévete a encontrar eso que quieres. Solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, ilumínalas y hazlas realidad. Las puedes cumplir. Cada idea que tienes vive aquí. Las puedes cumplir. Cada idea que tienes brilla en ti. Hay un lugar donde tus ideas se cumplen. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre.
Bien, amigos, continuamos con el reporte Saladín. Y como ha dicho el propio presidente de la República, el presidente Abinader, todos los países se pueden cansar de Haití, menos la República Dominicana. Y muy especialmente, porque todo el mundo sabe la crisis financiera que tienen actualmente las Naciones Unidas, una crisis financiera nunca vista, y prácticamente se están agotando los recursos para la ayuda humanitaria. Y en Haití hay unos 5.4 millones de habitantes que actualmente, de acuerdo con informes emanados de las Naciones Unidas, de la ONU, están pasando hambre esos millones de habitantes. Independientemente también de esas noticias, está el hecho de que el diálogo sobre la crisis haitiana, que teóricamente debería de haber ocurrido la semana anterior, la semana pasada, ahora se ha programado para el lunes 23 de junio con 6 temas principales. Esos temas principales dentro del Consejo Económico y Social son, los voy a listar, a mencionar todos, son 6 temas: migración, comercio bilateral, desarrollo de comunidades fronterizas, seguridad nacional, relaciones internacionales, asuntos laborales. Ahí está concentrada la agenda de lo que está programado para las 2 de la tarde en la próxima semana en la Universidad del Caribe, Unicaribe, y sobre todo que habrá unos 14 delegados por mesa. Y este tema será de suma importancia independientemente de los aportes que haga cada sector dentro del Consejo Económico y Social para plantear soluciones a la problemática que todo el mundo conoce de Haití, donde inclusive ya se ha llegado a un punto en el que se ha pensado en incorporar a Barbecue o Cherizier como jefe de una de las bandas de secuestradores y asesinos en el vecino país, como en una eventual negociación para darle participación a todos los actores que están en el escenario público. La realidad es que cada día se hace más complejo y más difícil, y sobre todo debido a que las respuestas que salen de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU, de su Consejo de Seguridad, de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, OEA, también en relación con las supuestas propuestas para pacificar de nuevo Haití y recuperar la paz y la seguridad en ese país, pudiendo organizarse un proceso electoral que supuestamente en el año 2026, en el mes de febrero, 7 de febrero del próximo año, tendrían un nuevo presidente, el vecino país, poder ejecutivo y poder legislativo después de un proceso electoral cada vez más difícil de organizar. Por otra parte, cabe destacar una información de mucha relevancia para la República Dominicana, y es que República Dominicana, precisamente en esta semana que ha transcurrido, presentó credenciales la nueva embajadora de República Dominicana en Washington ante el presidente Donald Trump, la señora
María Isabel Castillo Báez, y sobre todo que ésta ha seleccionado como temas principales de su agenda de trabajo el comercio, la seguridad y la migración. Independientemente de esos temas que ella ha seleccionado como prioritarios, y me llama la atención poderosamente que los medios de comunicación de República Dominicana, siendo esta una información contenida en algunos de los medios de comunicación escritos, especialmente en fecha 16 de junio, no le dieran más énfasis precisamente a la presentación de credenciales de la nueva embajadora dominicana en Washington, porque se trata de una diplomática de carrera que ha sido además embajadora en México, un país también cuyo grado de sofisticación en el manejo de su diplomacia es muy importante. Pero no quiero dejar de mencionar también que esa presencia del presidente de la República, tanto en Francia como en Brasil, teóricamente abrió nuevas oportunidades para que la crisis haitiana encuentre eco dentro de lo que son las Naciones Unidas y sobre todo la crisis financiera por la que ésta atraviesa, independientemente del anuncio que acaba de hacer el Banco Interamericano de Desarrollo de hacer una importante donación a Haití que serviría para cubrir por lo menos algunas de las necesidades de ese país. Pero hay que destacar que no es con una policía de 9,000 miembros, independientemente de los 400 policías de Kenia aportados por el presidente Ruto de ese país, ya que el ejército actual de Haití, el cual no se acaba de conformar, estaría formado teóricamente por unos 7,000 hombres y no, para una población de 10 millones de habitantes, aparentemente no tendrían la capacidad de restablecer el orden público y la seguridad sin una ayuda económica más eficiente de los Estados Unidos de América, del Canadá y de los países de la Unión Europea que siempre han conservado vínculos con Haití de una importancia extraordinaria. Espero pues que con esta breve introducción, independientemente de que aquí en el país el Banco Central de República Dominicana ha liberado un importante monto de recursos para reactivar la economía dominicana, la cual se sigue proyectando como una de las economías con un crecimiento eventual en este año 2025 de un 3.5% de crecimiento. Asimismo, también está el aporte que están haciendo las remesas, las cuales han tenido un comportamiento dentro de la situación que se está produciendo en los Estados Unidos de América, un comportamiento positivo, y esperar que ese comportamiento de las remesas se continúe y sobre todo que siga siendo un brazo de apoyo para la balanza de pagos de la República Dominicana. Hacemos una breve pausa y retornamos en unos instantes. Sometimes life
can be so hard, but it's all part of the journey. You may feel lost and have doubts in your soul, but it's just a perception. You can achieve what you set out to do and more. You'll have my smile to guide you on through life's great adventure. Sure, there'll be challenges to come, but it's part of the journey. You will never be alone with my smile to guide you on. Mama! You'll have my smile to guide you. Una sonrisa es todo lo que necesitamos para sentirnos seguros, humanos seguros, como tú. Bien amigos, hoy tenemos una invitada muy especial y como siempre hemos tratado en la vida de mantener un equilibrio en la representación, hemos tenido en estas citas cada sábado a dos caballeros anteriormente como invitados y era justo que hoy tuviésemos como invitada a una dama. Pero qué dama además, porque el terreno que cubre Rosa NG es un terreno muy amplio. Yo conozco pocas personas que hayan hecho más seminarios y participado en más eventos internacionales que ella en materia de seguridad y defensa nacional, independientemente de sus aportes también, de sus aportes como ciudadana y como dominicana también y china, en la creación del barrio chino de la Santo Domingo, algo sumamente importante. Y como decían unos dominicanos que llegaron una vez a China, ellos decían que ellos querían comer comida china, y el mozo le decían, lo corregía y le decían, no, comida de Cantón, porque ustedes los dominicanos, la que conocieron fue la comida de Cantón. Y ahí los aportes que ha hecho nuestra distinguida invitada, Rosa NG, ahora con un restaurante, además, también, son de mucha importancia para permitirnos saborear lo que es la delicadeza de la sofisticada comida china. Bienvenida a nuestro programa de Reportes Aladín. Muchísimas gracias, Roberto, por la invitación. Es un honor para mí estar aquí contigo, a quien aprecio tanto y conozco de tantos años atrás. Qué bueno verte, qué bueno verlos. Para nosotros es un honor y una gran satisfacción poder tener a una mujer que ha hecho tanto por República Dominicana, porque independientemente de los capítulos vividos por mi esposa Berdanín de Saladín y quien les habla, cuando en el año lunar de China, en ese mes de febrero, asistíamos en plena ciudad de Washington también cada año a todo el espectáculo que montaba la Embajada de China en las calles y avenidas de esa gran ciudad. Pero aquí en el barrio chino también, sin que las comparaciones sean necesariamente de lugar, pero también aquí se han celebrado fiestas de esa naturaleza. Queremos preguntarte cómo tú lograste convencer a todos los sectores involucrados alrededor de la avenida Duarte, la Benito González también, para
en ese sector desarrollar lo que ha sido prácticamente ahí una parte del barrio chino. Bueno, lo primero que hay que señalar es que yo soy parte de esa área ahí, porque cuando mi familia vino desde Santiago, o sea, yo soy santiaguera, cibaeña, allá era que papá tenía negocio en Santiago y allá fue que él trabajó siendo cocinero en el restaurante Antillas, que era un restaurante muy emblemático en los años 40, 50, que estaba en el frente del parque principal. Nosotros emigramos aquí a la capital a finales de la década del 50 y justamente a donde estaban nuestros familiares era ahí en esa zona. Residimos en parte, la revolución nos la pasamos ahí en la Duarte con Barahona, en la Casa Bienvenido, que era de nuestras familias. También abajo en la Benito González, con Duarte también habían unos primos, en la misma Duarte, más ahí cerca de, frente al parque, al Teatro Max, al Cine Max, también eran familias, es decir, ahí estaba la familia, lo tradicional, digamos, la casa de la familia NG y 13 familias más. Ahí está el centro de la colonia china, que anteriormente se llamaba Casino de China, de los años 40. Y eso, mis andadas en el Parque Enriquillo era algo de joven adolescente, de ver todas las cosas que se desarrollaban en ese sector. Cuando mi padre murió, falleció en el 1978, yo me encontraba en Argentina, porque fui a estudiar allá y andaba yo en los Andes, porque yo estudié geología allá, y entonces en los Andes, en la cordillera, no había celulares, no había nada, no se pudieron comunicar conmigo. A los 2 meses yo me enteré que papá había fallecido. Y eso me dio una pena muy grande. Después viajando por el mundo, andando en Nueva York, en San Francisco, en Europa, entonces yo veía los Chinatown en el mismo Washington y decía, pero esto se puede hacer en la República Dominicana. Ahí está la razón social. Los chinos han estado ahí desde los años 30, más o menos. Y entonces cuando el Ayuntamiento del Distrito Nacional planteó la idea de la renovación de la Avenida Duarte, con todos los sectores ahí involucrados, que eran los buhoneros, eran los empresarios, y yo voy al ayuntamiento y le digo, ustedes no pueden hacer eso sin pensar en los chinos, así es que vamos a hacer un barrio chino. Y es ahí que yo le presento la idea al ayuntamiento, que fue muy bien aceptada, y entonces yo empecé a tejer, a armar, ya tenía un objetivo, que era lograrlo. Ese primer restaurante que dice ahí, el restaurante de Alicia Campestre, que es el Shen Yuan originalmente, es de un primo mío, de Tony NG, apellido Wu, porque el NG es Wu. Y eso lo incité yo a que lo comprara, a que comprara ese solar que era una antigua colchonería que había ahí. Él compró eso y compró una esquina más adelante en la José Martí y empezó todo. Entonces nosotros iniciamos, yo tenía la Fundación Flor para Todo creada durante el gobierno del presidente Fernández, y es así como yo me embarco en hacer todo ese movimiento de lograr unificar. Primero, en la comunidad china se veían también muy raros porque nadie se le ocurrió la idea de hacer esto. Y yo logré que me escucharan y que se adhieran. 1 año duré con los taiwaneses en esta mesa de este lado y los cantoneses de este lado, y yo en el medio. Entonces, ahí fue que logré convencer a ambas partes de que era importante hacerlo, y lo hicimos, y lo iniciamos con fondos propios, quiero que tú sepas, ¿eh? Así como estoy ahora restaurando el barrio chino con fondos propios. Yo dije, bueno, después que vine de China, tú sabes que me pasé casi 8 años en China, trabajando para el establecimiento de las relaciones diplomáticas China-República Dominicana. Y sobre ese capítulo vamos a conversar como uno de los puntos
Sí. Sí. Pues yo llegué y De entonces... tus experiencias, habiendo vivido la experiencia china, porque muchas veces, Rosa, yo he mencionado aquí, por mi formación, que hasta 1853 el país más rico del mundo era China, era China, y sobre todo que era el que tenía el mayor Producto Interno Bruto o Producto Nacional Bruto, Sí. hasta 1853. Luego vino la Guerra del Opio, ese Correcto. país se desorganiza Sí. y comienza otra etapa ya después de 1912. Y las invasiones. Las invasiones, Sí. la desorganización que Sí. generó la Guerra del Opio. Correcto. Pero ese país ha sido uno de los grandes beneficiarios de la globalización. Así es. Y hoy lo que era la ruta de la seda, en camello, hoy Se hace es otras barcos. hecha en forma ferroviaria. Correcto. Porque así es. llegan los trenes desde Beijing hasta prácticamente Europa Occidental. Así es. ¿Cómo fue tu experiencia en esos 8 años que tú viviste en China? La verdad es que fue una experiencia extraordinaria, yo diría, porque primero yo me compenetré con mis raíces asiáticas, con mis raíces cantonesas. Juan Bosch me decía a mí, ¿usted es vietnamita? Y yo le decía, no, yo soy cantonesa. Y porque cuando él vino justamente de ese viaje por las antípodas, cuando él llega, me encuentra a mí ahí, y esta chinita, esta no, esta es una vietnamita, porque él se fijó mucho en el tema Vietnam. Y yo dije, no, yo soy cantonesa, decía yo, muy estoica. Pues la verdad que fue una experiencia extraordinaria, compleja, difícil en algunas etapas, pero lo logramos, que era lo importante. Nunca desistí, yo sabía que lo iba a lograr. Inclusive, fíjate qué interesante, que me enteré que algunos académicos Tintán de Taiwán, cuando a mí me nombraron, que dicho sea de paso, la primera persona que me felicitó por el nombramiento que hizo el presidente Fernández, nombrándome representante allá de la Oficina de Desarrollo Comercial, pero era representante del país, fue el embajador de Taiwán en ese momento, el embajador Tsai, Isaiah Tsai se llama. Y me llamó y yo me sorprendí de esa llamada. Rosita, quiero felicitarla porque usted ha sido nombrada en China. Y yo le dije, ay, embajador, yo misma ni sabía que había sido nombrada. Le agradezco, usted va a hacer mucho por su comunidad, me dijo. Tú sabes que como yo fui uno de los fundadores del Centro Dominicano de Promoción de Exportaciones, sí, claro, conjuntamente con el ingeniero Fernando Periche Vidal, ay, sí, fue Luis mi jefe. Eduardo Tono Santana, Fue mi jefe. Luis Eduardo Tono Santana, bienvenido Brito. A mi y hermano otros, Brito. muchos amigos Sí. que me excuso por no mencionarlos, pero yo siempre les decía a ellos en tono de chiste, miren señores, el día que los chinos decidan beber café, aparte del té que ellos beben, el mundo entero sabrá lo que va a ser el poder del café. Por supuesto, yo no imaginaba en esa época que el café después del petróleo era el producto que iba a mover más dinero en el mundo. Claro. Pero definitivamente el café dominicano también ha llegado a China. Y yo llevé café mucho a China. ¿Sabes quién me mandó a mí a Toy de Camps? Cuando se enteró de que me habían nombrado, me llamó y me dijo, Pochi, ven por aquí. Pues me decía Pochi siempre, toda la gente así cariñosamente me llamaban Pochi. Ven por aquí que quiero hablar contigo. Y llamó por teléfono a Rafaelito Pereyó. Y le dijo, Rafaelito, yo quiero que tú conozcas a Rosa NG, porque ella se va para China y es muy importante que lleve café para China. Y yo me llevé café Santo Domingo por pila para China y a todo el mundo le regalaba café Santo Domingo, a lo del Partido Comunista, a lo de la Cancillería, a todo el mundo. Tú sabes cómo son esas cosas, ¿no? Porque tú con tu experiencia también como embajador, más que nadie también sabe. Pues lo cierto es que China fue una gran experiencia
y que realmente me tocó vivir una etapa súper interesante porque cuando yo llegué, la primera vez, yo no llegué como funcionaria pública ni servidora pública. Yo llegué como una empresaria porque me invitó la que era representante de la oficina comercial de China aquí, el señor Tsai Wei-xiang, y además mi hijo Fran se interesó por ir a estudiar mandarín, había terminado la universidad de INTET, ingeniería industrial, y yo le dije, muchacho, pero ¿por qué tú quieres estudiar a China, no, verdad? Porque lo lógico, ellos son alemanes, mis hijos, que se fuera a Alemania a estudiar, ¿verdad? Y el caso es que no, dijo, yo quiero ir a China porque es el idioma, hay que aprender mandarín, porque es el idioma de este siglo, mamá. En el 2005 me dijo eso, fíjate. Y se fue, entonces yo llevaba la doble misión de ir a un encuentro de empresarias, de mujeres empresarias chinas de ultramar. Y ahí fue que entonces, y llevar a mi hijo al colegio donde iba a estudiar mandarín, y yo estaba asustada pensando a dónde que lo voy a meter y cómo y qué. Pero maravillosa experiencia. Y entonces en China pude apreciar en ese 2005, apenas habían 2 o 3 vehículos Santana en la calle. Uno miraba, porque uno con el jet lag se despierta y mira por la ventana y ve lo que sea. La calle es desierta, sin vehículos, avenidas enormes sin vehículos, con bicicleta, muchas bicicletas, algunos que otros motores, ni tantos motores. Eso era 2005, ¿eh? Estamos en el 2025, apenas 20 años, y ya tuve el boom terriblemente desarrollado Hacemos una breve pausa, Rosa, y volvemos en unos instantes. Por naturaleza, somos seres felices. Disfrutamos de quienes nos rodean. Luchamos para alcanzar nuestras metas. Nuestra imaginación descubre mundos y nos impulsa a ser mejores. Por eso buscamos el mejor sabor de la naturaleza. Yogurt Rica. Encuéntralos en nuestros nuevos sabores. Natural sin lactosa, chocolate, piña y piña colada. Con menos azúcar y mejor sabor. Perfeccionamos lo mejor de la naturaleza porque la vida es rica. Bien, amigos, continuamos con el reporte Saladín y por supuesto en esta conversación con Rosa NG, nuestra querida amiga y una de las personalidades de República Dominicana que tiene una proyección internacional. Hablábamos de cómo tu hijo decidió estudiar en China e irse a estudiar mandarín por la visión que él tenía del rol que iba a ser precisamente en el futuro ese gran país. Así es. Y mira que en 20 años, apenas en 20 años, China ha hecho un desarrollo extraordinario. Cuando llegué en el 11, que fue cuando me nombró Leonel allá, representante, yo inmediatamente fui al Partido Comunista a conversar, porque ya conocía gente allá, y a expresar el interés que tenía el gobierno ya de ir dándole más fuerza a la relación, de pasar a un nivel diferente, ¿ya? En ese momento, los chinos no querían hacer relaciones diplomáticas con ningún país de los que tenía Taiwán, porque para China siempre ha sido más importante llegar a un entendimiento pacífico con Taiwán, con los líderes de Taiwán. Y en ese momento, quienes dirigían Taiwán era el partido del Kuomintang, el Partido Nacionalista, y estaban en camino a eso. Ya se habían entendido, o sea que el consenso del 92 era aceptable por ellos de que hay una sola China. Y ese es el interés. El caso es que esto pasó y quedamos en que íbamos a continuar desarrollando las relaciones comerciales, como de hecho sucedió. Yo comencé a trabajar mucho, a dar facilidades a todos los empresarios dominicanos que querían ir a China,
a dar todas facilidades de visado, porque fui cónsul también, como quien dice, y a promover el país, desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista comercial y potencial para muchísimas cosas de proyecto. Llegó el 16 y es así como hay un cambio en Taiwán y viene la actual presidenta Tsai Ing-wen, y entonces ya ella viene con una línea más divisoria. Mientras estaban los taiwaneses con el Kuomintang, había ya mucha colaboración entre China y Taiwán, que era lo que se quería. Había muchos intercambios. Algo que era sorprendente, las inversiones que tenía Taiwán en la propia República Popular de China también. Sí, claro, en Dongfeng, cerca de Cantón. Era muy importante en ese tiempo ese entendimiento, y entonces luego pasó esa fase en que China invertía en Taiwán y le compraba todos los productos de vegetales, de frutas y todas esas cosas, porque China es un gran mercado en cuanto a consumo. La situación se da de cambio en el 16 y ahí entonces, después que como quiera yo había logrado que luego con el presidente Danilo Medina llegaran unos emisarios a tratar los temas de reinicio de las relaciones, pues es en el 16 propiamente dicho que ya el presidente Xi Jinping cambia la dirección de que como hay tanta beligerancia por parte de Taiwán, entonces van a empezar a tener más directamente vínculos con los países de Taiwán. Ahí es que entra Panamá. Muchos allá creían que yo voy a llegar primero, que yo era la primera porque yo era muy activa. A mí me decían que yo trabajaba más que cualquier embajada. Y a mí me daba a veces un poco de cosas porque los mismos embajadores me decían, pero Rosita, ¿y cómo que tú sabes tanto? ¿Cómo que tú encuentras tanto? A ti te llegan primero las cosas. Yo repartía libros, yo hacía de todo. Y entonces es así que luego entonces se da el paso de que mandan a la señora Fu para acá. Yo la traigo al país, yo la llevo con el CONET, la llevo con Pepín, la llevo con todo el mundo importante para el área de tipo empresarial comercial, y entonces la dejo acá y me voy a China de vuelta. Y ahí entonces vinieron esos par de años. Yo creía que debíamos haber hecho el paso definitivo antes, pero ya ahí también Danilo estaba como más rescatado, yo diría. Y hasta que definitivamente la tomó. En ese contexto, fíjate, yo que estuve en Washington, en el Banco Interamericano de Desarrollo 4 años, sí, como director ejecutivo alterno por México y República Dominicana, te puedo decir que cuando la República Popular de China solicitó su admisión como miembro observador en el Banco Interamericano de Desarrollo, sí, ya la República Popular de China se había convertido de hecho en el verdadero, en Alemania siempre se decía, donde yo estudié, hablaban de Wirtschaftswunder, un milagro económico. Milagro económico. Sí. Realmente el milagro económico es el que hizo la República Popular de China, con el crecimiento espectacular en 40 años. Muy de acuerdo contigo. Que sacó de la pobreza a una gran parte de la población. 800 millones de chinos sacados de la pobreza. Tú sabes que yo estuve casada con un alemán 20 años y mis hijos son alemanes. Y yo también hacía referencia a eso, del Wirtschaftswunder. Es decir, que los chinos lograron el milagro chino. Sí. Y lo lograron por sí solos, porque fíjate que en Alemania los aliados intervinieron mucho, porque después de destruir muchas partes de Alemania, apoyaron a Alemania, dieron dinero a Alemania, y los alemanes tuvieron que luchar obviamente para que sus marcas fueran reconocidas mundialmente, porque eran los perdedores de la guerra. Pero los chinos hicieron su proceso solos, sin ayuda, solo con la visión de los líderes chinos
de que era importante no mantenerse aislado, o sea, no mantenerse pragmático en el sentido político, sino que no hay que olvidar que Deng Xiaoping era discípulo de Zhou Enlai. Y Zhou Enlai y Deng Xiaoping habían vivido en Francia, habían conocido Occidente, sabían cómo funcionaba el capitalismo en Europa. Y entonces vienen y dirigen China después que Mao Zedong fallece y se acaban la banda de los cuatro. Y entonces es la visión de las alternabilidades, de hacer del socialismo con características chinas un modelo para ellos, para ellos. Siempre que me hablaron me dijeron, mira, no queremos que nadie nos copie, cada quien tiene que hacer su camino. Y el camino nuestro ha sido pensado en base a nuestros orígenes, a nuestra cultura y a lo que creemos que es el estado de bienestar para todos. Y eso es el socialismo con características chinas. Un poco capitalismo, un poco socialismo. Esa es la verdad. Sí. Yo llevé a Felucho en el 2006 a China, a una expo turística, y quedó impresionadísimo con Chichi y Selman. Eso fue en el 2006 que fuimos. Y Felucho me dijo, pero Pochi, esto no es más que la dictadura con respaldo popular de Juan Bosch. Y yo me quedé medio riendo y digo yo, bueno, no deja de tener razón. Porque un país de 1.400 millones de personas, ¿cómo tú puedes dirigirlo, ¿se entiende? Si no es dentro de ciertos límites centrales. Esa es la verdad, a mi manera de entender. Y el pueblo, lo importante es que el pueblo es feliz, el pueblo baila en la calle, tiene alimentación, tiene vestimenta, vive la vida, no le quitaron sus cosas, sus religiosidades, no le quitan su cultura. O sea, eso es muy importante, muy importante. Y han podido dar el salto, ese es el milagro chino, realmente. No, y sobre todo que fue un camino propio. Totalmente. Porque hay que saber lo que vivió la República de China de 1912 en adelante hasta el estallido de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Mucha pobreza. Muchas situaciones difíciles. Muchas violaciones. Yo creo que ahí se conjugaron, ellos llaman el siglo de la humillación. Y yo digo con razón, porque ahí todo el mundo tenía parte del pastel. Y estaban todos dirigiendo. Esa guerra del opio fue inclemente, ¿tú entiendes? La degeneración, motivar a la degeneración humana de la gente solo por dominar el mercado de la droga. Y la verdad es que se supieron levantar y hoy en día pues dan muestra también de mucha generosidad, yo digo, porque si fueran más egoístas, yo diría, ellos estarían nada pensando, bueno, pero estamos bien, nos quedamos aquí y seguimos en este camino, pero no, ellos han lanzado. Sobre todo cuando uno ve las estadísticas, Rosa, las estadísticas que uno toma como un año de referencia, que las exportaciones de China a América Latina y al Caribe son de 450.000 millones de dólares contra las exportaciones de Estados Unidos de América, que son de 250.000 millones de dólares, prácticamente casi la mitad hacia América Latina y el Caribe. Pero uno también tiene que abrir su mente a que no solamente el caso de la República Popular de China, sino que la India también es un país de más de 1.000 millones de habitantes, de un pueblo que también se ha educado en idioma inglés, tiene esa ventaja, de un pueblo que tiene en su ADN las matemáticas, y de ahí la cantidad de ingenieros de sistemas que hay en el mundo, regados en todo el mundo, de la India también, al igual que de China. Dos realidades totalmente diferentes, la de China e India, completamente diferentes. Yo estuve en India también, cuando mi amigo Hans Tannenberg era embajador allá, porque leí
un libro que me regaló mi amigo, el embajador Jorge Jaime, que fue embajador en India y fue embajador en China. Yo conocí a Jorge en China y me regaló su libro. Y yo me quedé muy impresionada con el libro porque me lo leí de un tirón y yo dije, bueno, yo creo que es importante, interesante ir a India. Y le digo yo, Hans, cuando haya cualquier seminario que haya por allá, avísame porque yo tengo ganas de ir a ver India. Y me fui allá y me pasé una semana. Y claro, pude también aprender un poco de la realidad india, pero son dos realidades completamente distintas. Las cosas de la vida. El primer cargo diplomático que me ofrecieron a mí fuera de el puesto de agregado comercial en la embajada nuestra en Alemania, en Bonn, que era en esa época la capital provisional de Alemania, fue precisamente la de embajador en la India. Pero le cogí miedo a las 7 vacunas que había que ponerse en esa época. Claro, yo le hubiera cogido miedo también. Sí, a la cantidad de vacunas que había que ponerse para ir a la India. Hiciste bien, era mejor irse a Washington. Pero fui 2 veces embajador en Washington. Claro, luego embajador ante la OEA también. Sí, también. Y han sido carreras en las que tú has estado presente en Washington y has visto también el trabajo que se ha hecho, que hemos hecho por República Dominicana. Claro, así es. Y por supuesto, solamente toca hablar ahora de la parte gastronómica. ¿Cómo te ha ido en tu experiencia gastronómica administrando ese restaurante? Bueno, debo decir, los administradores son los hijos míos, pero yo soy el guantecito por detrás. Es una linda experiencia porque me ha permitido mantener la unidad familiar, que es algo muy importante en la vida de uno, ¿no? Eso... Y además mucha gratificación por la gente que me demuestran que me quieren, porque ahí van todos los amigos, ahí van gente que uno va conociendo, pero que además ya se han hecho parte del lugar, que son fijos, que vienen casi toda la semana con su familia, con sus niños, los nietos, los abuelitos, los tíos, los padres, hasta los perritos. Y eso me da mucha alegría porque creo que estoy sirviendo a algo. Además, vivimos innovando con la comida. Tú hablabas de la comida, la gastronomía cantonesa, que es realmente la que más se conoce en el mundo, porque los cantoneses han sido de los tiempos del general andaba con los barcos por todas partes. Emigraron hacia América Latina. Y en la construcción del canal de Panamá, la mano de obra china jugó un rol muy importante. Así mismo es cierto. Y entonces trajeron a Estados Unidos también su comida, que en cierta forma se ha adaptado. Aquí un poco se ha aplatanado con lo del chofán, el chop suey, el chop mein. Que son platos que en China, pues tú lo dices y no se conocen tantos, ¿no? Pero sí, la comida, hemos hecho una especie de conjunto de comida, porque hay algo japonés, algo tailandés, indonés, de parte de mi hija Marta, la amiga de tu nuera, ¿no? Y la verdad es que sí, estamos contentos. Me han pedido mucha gente que me asocie con ellos, amigos muy queridos. No hemos querido dividirnos y multiplicarnos. Yo pienso que eso va a tomar su tiempo. Pero lo importante es que hacemos algo. Te agradecemos infinitamente esta oportunidad de tenerte como invitada, porque sabemos el trabajo que tú has hecho en República Dominicana, internacionalmente también, y nada, saber que la existencia del barrio chino en Santo Domingo es en gran parte una obra tuya. Gracias. Dándole una proyección turística también a la República Dominicana con la existencia de ese barrio.